Hoy podemos decir en una sola palabra lo que nos transmite el mensaje que nos transmite la presencia de Dios en su palabra, y es sed. Y la sed es una necesidad vital, fundamental, una necesidad que nos mantiene vivos. Podemos pasar mucho tiempo sin comer, pero sin beber unos pocos días. La sed, cuando es mucha, es desesperante. Y vemos al pueblo de Israel sufriendo en el desierto de una sed impresionante. Y se rebelaron contra Moisés y contra Dios. Les faltó confianza. Era un Dios que apenas conocían de nombre, pero no sabían cómo actuaba, no lo conocían. Y esa es la ocasión en que Dios se revela a ellos como un Dios que provee, que satisface, que da, un Dios que sostiene la vida, un Dios que mantiene sus promesas. Allí, desde Moisés hasta el último del pueblo, pudieron comprobar el poder y la gracia de Dios para satisfacer su pueblo en tiempos de necesidad, para suplir, para dar sustento al pueblo que, aunque estaba rebelde, no lo conocía. Y el pueblo necesitaba este gesto. El pueblo necesitaba este milagro para poder aprender a confiar en Dios y en su acción. Esta gracia de Dios pasa por el ejercicio de la escucha. Escuchar a Dios cuando nos promete su acción. Pero ¿cómo vamos a obtener las promesas del Señor si no las conocemos? Eso es bien importante. Señor, que no seamos sordos a tu voz, pero para poder escuchar esa voz hay que acercarnos donde esa voz está, y la voz de Dios se nos transmite en su palabra. En cada Eucaristía se proclama, se vive, se celebra la palabra de Dios, que es fuente de agua viva. ¿Cómo vamos a cumplir la voluntad de Dios si no la conocemos? ¿Cómo vamos a recibir sus promesas si no las conocemos? ¿Cómo las vamos a reclamar si no las conocemos? Por eso conocer la palabra de Dios es conocer su voluntad, y es empezar a confiar en Él. Es empezar a experimentar que Dios también está con nosotros. Cada vez que leemos la palabra de Dios, salimos fortalecidos y reconfortados. Podemos reconocer que allí hay una tremenda esperanza. Después de que leemos la palabra de Dios, no volvemos a la vida diaria como estábamos antes. Volvemos llenos de esperanza, llenos de fortaleza, llenos de alegría, sabiendo que Dios siempre lo cumple. El ejemplo de esta confianza la vemos en los miles de santos que a través de los siglos han experimentado esta gracia de escuchar y vivir de la palabra de Dios. Hoy el Evangelio nos muestra un encuentro personal de una mujer de Samaria y Jesucristo. Es un encuentro, partamos de ahí. Y me gusta mucho citar la definición de oración que tenía Santa Teresa de Ávila. Orar es hablar de amor con quien sabemos nos ama. Orar es un encuentro de Dios, de dos que se aman. Recordamos también a María, la hermana de Marta y de Lázaro, a los pies de Jesús escuchándolo. Recordamos a Zaqueo, que encontró a Jesús y lo invita a su casa y le escucha.
Hoy vemos este encuentro, un encuentro inusitado, un encuentro buscado por Dios, porque recordemos que Jesús siempre se hace el encontradizo. Él sale a nuestro encuentro, Él nos busca. ¿Por qué venía cansado, con hambre y sed del camino? Era mediodía, la temperatura en Israel a mediodía pueden ser unos 40 a 42 grados centígrados a la sombra. Entonces imaginemos que la sed de Jesús era intensa y su cansancio. Sin embargo, se queda en el pozo, pero no tiene con qué sacar agua. Lo más normal es que se hubiera ido con sus discípulos a comprar comida, pero él prefirió quedarse en el pozo y evidentemente él sabía por qué. Y a mediodía llega esta mujer sedienta, pero hay algo que aquí no cuadra. ¿Por qué ella está sola en el pozo? Generalmente cuando una mujer decide ir al baño, se van todas. Cuando uno sale al restaurante con la familia o con amigos y amigas y una mujer decide ir al baño, se van todas. Cuando van a ir de compras, se van todas, todo lo hacen juntas. Les gusta estar juntas para conversar. Cosas buenas, me imagino. En todo caso, ¿por qué esta no va como todas las demás en la mañana, muy temprano, antes de que salga el sol? Porque es el tiempo fresco, es el tiempo de ir a sacar el agua, porque el sol no molesta, porque es más fácil. Y es el agua que se va a usar durante todo el día en la casa. Pero a mediodía no iba ninguna. Y allí estaba esta mujer, no sabemos su nombre. La única característica que sabemos es que era samaritana. Los samaritanos era el resto del antiguo pueblo de Israel que se habían separado de la tribu de Judá y que se habían mezclado, habían corrompido su fe y se habían contaminado con el culto a dioses extranjeros. De hecho, eran 5 dioses los que a través del tiempo ellos habían adorado y se habían corrompido con esos dioses, con ídolos. Y esta mujer llega también con sed, no solamente sed de agua, pero ella traía otra sed en su corazón. Y es lo que Jesús le va a descubrir. Jesús también tenía sed física. Pero nos decía la Madre Teresa de Calcuta que ella había descubierto la sed grande de Jesús en la cruz y en la Eucaristía, y era la sed de amor. Jesús está sediento de amor, sediento de tu amor, de nuestro amor. Dios mendiga nuestro amor. Y está como el que toca a la puerta, esperando que le abran. Está esperando recibir nuestro amor. Esa es la felicidad de Dios. Y está allí Jesús y le pide de beber a esta mujer. Dame de beber. Y ella lo primero que le echa en cara es que no son de la misma raza. Es que él es judío y ella es samaritana. Y es que tienen diferencias, y es que no tienen el mismo culto. Y sin embargo Jesús empieza a provocarla. Si supieras quién es el que te pide de beber, si conocieras el don de Dios. Y esto es bien importante, y aquí quiero hacer un pequeño alto para meditar en esa frase de Jesús. Si conocieras el don de Dios. ¿Qué diferencia tan grande hay entre saber de Dios o creer en Dios y conocer a Dios? ¿En dónde estás tú en este momento de tu vida? ¿En qué punto de tu relación con Dios tú estás? ¿Sabes cosas de Dios?
simplemente crees en Dios o lo conoces. Porque conocerlo ya es tener una relación personal, un conocimiento de amistad profunda, un conocimiento del ser, es una vida juntos. Muchísimas personas viven su fe solo en el nivel y en el plano de la creencia y piensan que es suficiente. Yo creo en Dios. Algunos otros viven su fe desde el plano de el saber. Yo sé algunas cosas de Dios, pueden tener datos, pueden tener información sobre Dios, pero son muy pocos los que viven su experiencia de fe desde el conocimiento. Eso es lo que nos invita el Señor. Por eso provoca a esta mujer diciéndole, si conocieras el don de Dios. ¿Y cuál es el don de Dios? Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es el don de Dios. Él es la respuesta del Padre a todas nuestras necesidades. Y si no lo conocemos, es imposible amarlo. Y si no lo amamos, menos le vamos a servir. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Y empieza Jesús con estas palabras a provocar en ella un deseo superior. Ni siquiera tienes con qué sacar agua del pozo profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Y el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar vida eterna. Y empieza con esta metáfora a hablar de algo más que el agua física. Pero ella todavía no entendía. Dame de esa agua para que yo no tenga que volver más al pozo. Volver al pozo para ella a mediodía implicaba un gran sufrimiento. Pero ir en la mañana con las otras mujeres era peor. Porque ella sufría. Las mujeres del pueblo no la querían. Por eso Jesús le abre su herida. Jesús abre el corazón de esa mujer que está herido con esta simple pregunta: ¿a quién le perteneces? ¿De quién eres? Porque uno pertenece y es por amor. Y al hacerle esa pregunta, ve y trae a tu marido. Y ella dice, no tengo marido. Ella tenía la conciencia de que no pertenecía, de que no era de nadie. El marido es a quien la mujer le pertenece. Y la esposa es a quien el marido le pertenece. Se pertenecen ambos por amor y saben que se aceptan y se quieren. No es una posesión, es una entrega en libertad y en amor. Eso es lo que ella no tenía. Ella no sentía que era amada y tampoco amaba. Por eso no podía decir que tenía marido, porque no lo sentía en su corazón. Y creo que difícilmente lo había sentido antes. En Israel, las muchachitas se casaban muy rápido, entre los 12 y los 14 años, porque la expectativa de vida era muy corta. La gente no vivía más de 40 años. Y por eso se casaban muy niñas. Los padres de la niña tenían que dar al novio una dote, es decir, una cantidad de dinero para poder que se casaran. Pero en Israel había unos profesionales en vivir de esto y en hacer fortuna de esto. Enamoraban las niñas, se casaban con ellas, recogían el dinero, y la ley era muy laxa y les permitía divorciarse haciendo un acta por cualquier cosa, porque tenía la casa sucia, porque no lavaba la ropa bien, porque roncaba, porque olía maluco, porque hacía cantaleta, por cualquier cosa las podían despachar.
Y había unos expertos en casarse muchas veces y despachar a las mujeres. Una niña de estas no podía volver a su casa porque era un deshonor y una afrenta para su familia. Y solo tenía dos opciones: o se vendía como esclava por periodos de 3 años y al menos tenía comida y techo, o se prostituía. Y estas niñas eran también presa fácil de aquellos aprovechados que buscaban a estas mujeres para engatusarlas. Tú eres el amor de mi vida, te quiero mucho, no hay nadie como tú, te amo. Y las usaban y las dejaban tiradas. No sabemos cuál es el caso de esta, pero puede ser. El hecho es que no amaba y no pertenecía. Y aquí es donde Jesús se presenta como la satisfacción plena de su necesidad. Con sus palabras, con su presencia, Jesús se le revela: yo soy el Mesías, yo soy el que estaban esperando. Y es aquella única a la cual Él se le revela así, de frente, con total manifestación. Este encuentro de esta mujer con Jesús le salvó la vida, perdonó sus pecados, fue renovada y recuperó su dignidad. A tal punto que, dejando su cántaro, fue capaz de volver corriendo al pueblo, ya no con la cabeza agachada, ya no evitando el contacto con las personas, porque ya no tenía vergüenza. Ya no estaba avergonzada de sí misma, había recuperado su dignidad y con la cabeza levantada, con sus ojos brillantes, con su corazón palpitando, lleno de felicidad, es capaz de entrar al pueblo y mirar a los ojos a aquellos que la perseguían, que la criticaban, que la insultaban, que la hacían sentir menos. Y es tanto su gozo que es capaz de hablarles y les dice: vengan a ver a uno que me ha dicho todo lo que he hecho. Ya no tenía vergüenza, porque había recuperado su dignidad. Y ellos lo vieron en sus ojos, en el tono de su voz, en la alegría que traía. La veían nueva, renovada, transformada, a tal punto que decidieron ir tras ella a conocer a Jesús. Luego al final le dirán: ya no creemos por lo que tú nos has dicho, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Ellos experimentaron la salvación. Y es así como se transmite la fe. Conocemos a Dios a través de aquellos que lo han encontrado, a través de aquellos que han cambiado su vida, a través de aquellos que han dado testimonio de transformación. Y nuestro corazón se llena de deseo de recibir lo mismo. Es como una envidia. Yo quiero que eso también me pase a mí. Hoy este encuentro de dos que tienen sed. Jesús, que tiene sed del corazón y del amor de los seres humanos. Y los seres humanos que tenemos sed de un amor que dure, que perdure, que sea para la vida eterna. Porque cuando conocemos a Dios, ya no somos mendigos de amor. Porque cuando conocemos a Dios, de verdad conocemos la felicidad. Y después de conocerlo y degustarlo, ya no lo podemos dejar. ¿A quién iremos?, decía Pedro. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras que dan la vida. Eso fue lo que esta mujer descubrió. Por eso todos en la historia que se han encontrado con Jesús difícilmente le pueden dejar. Desde esta mujer, los apóstoles, los santos y las santas, y tantos que conociendo el amor de Dios ya no lo podemos dejar. Por eso hoy, y más que nunca, en este tiempo tan especial, tan difícil, tan particular en el que estamos viviendo, en que todo se replantea,
Hoy replanteamos el valor de las cosas. Si estás en casa y tienes una tonelada de oro, ¿de qué te sirve si ya no hay que comer? Si estás encerrado tratando de salvar tu vida, ¿de qué te sirven tus grandes riquezas frente a un virus que no puedes ver, que no puedes controlar, que es la cosa más pequeñita que hay, y sin embargo, cuánto daño y cuánto pánico? Esta crisis nos permite volver a lo esencial, a replantear nuestra vida, nuestras relaciones. Cuando escuchamos los índices de mortalidad, cuando pensamos que puede ser cualquiera de nosotros, nos replanteamos tan serio el valor de nuestras relaciones personales, el cuidado de unos por otros, el valor del tener. Y esto nos permite ver qué es lo esencial en nuestra vida, qué es lo que verdaderamente vale la pena. Y volvemos a la esencia del Evangelio. ¿A quién le pertenecemos? ¿De quién soy? ¿Quién me ama y a quién amo yo? Pidámosle de todo corazón al Señor que nos llene de fe, de fortaleza, de esperanza. Oremos intensamente en estos momentos de dificultad y de prueba. Oremos intensamente y mostremos nuestra esperanza al mundo, sabiendo que nuestra confianza está en Dios. Esta es la ocasión de mostrar verdaderamente aquello que hay en nuestro corazón. Este es el momento de hacer la caridad, de compartir, de estar atentos a los enfermos, de ver de qué manera yo puedo hacer mejor la vida de aquellos que están sufriendo de una forma u otra por esta crisis y esta catástrofe. Que esta sea una expresión bella de la vida de nuestra fe durante esta Cuaresma. Que así sea.